El presente trabajo es la actividad integradora del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil, en el cual se van a hablar los temas vistos en el módulo 2, en el cual se mencionan los sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles, sus tipos y las características de cada una de estas, los elementos y conceptos fundamentales del contrato de sociedad, así como las sociedades irregulares y las consecuencias jurídicas. Hablando sobre el primer tema visto, sobre los sujetos del derecho mercantil, en este se vieron lo que viene siendo el concepto de comerciante, los tipos de comerciante que existen, así como los diferentes deberes que estos tienen. El comerciante es la persona que comercia y es el sujeto de las leyes mercantiles que interviene dentro del mercado como productor, distribuidor e intermediario de mercancías y servicios. En el derecho mercantil se distingue al comerciante como sujeto principal de los actos jurídicos de esta rama del derecho. El régimen jurídico del comerciante tiene características particulares que pueden comprenderse después de distinguir a cada uno de los sujetos que intervienen en los actos de comercio. Cuando se habla del término de sujetos del derecho mercantil, esto se refiere a todas las personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Entonces la doctrina ha clasificado a los sujetos del derecho mercantil en 3 categorías. Hablando de estas 3 categorías, el artículo 3 del Código de Comercio, con base en un criterio formalista, establece que los comerciantes se repuntan en derecho como las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Luego se encuentran las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y por último están las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Por lo tanto, pueden ser comerciantes tanto personas físicas como personas morales. Las personas morales pueden ser tanto nacionales como extranjeras. Y a las extranjeras son aplicables las normas mercantiles mexicanas siempre que realicen actos de comercio dentro del territorio nacional. Por lo tanto, basta con que una persona realice un acto de comercio para que le sean aplicadas las leyes mercantiles. La jurisprudencia no ha establecido que se entiende por accidentalmente, pero se puede inferir que se refiere a la realización de actos de comercio de manera casual y no de manera regular. También son sujetos del derecho mercantil las personas que realizan actos mixtos. Los actos mixtos son actos jurídicos en los que para una de las partes son actos de comercio y para la otra parte el acto es civil. Según el artículo 1050 del Código de Comercio, los conflictos relacionados con estos actos se resuelven conforme a las leyes mercantiles. En el artículo 3 del Código de Comercio se determina quiénes son comerciantes. Según esta disposición, pueden ser comerciantes tanto personas físicas que teniendo su capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria, como personas morales siempre y cuando se trate de sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles o sociedades extranjeras, o también las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan los actos de comercio. El comerciante es un intermediario porque los bienes o servicios que intercambia los emplea en su uso o consumo personal, sino que los destina al intercambio. El intercambio sucesivo es lo que hace a una persona ser intermediario entre el productor y el consumidor. Los comerciantes individuales son personas físicas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Esto implica que para ser comerciante es necesario que tengan la capacidad de ejercicio. Esto consiste en la actitud de una persona para ejercer los derechos y cumplir deberes por sí misma. Así como también se dispone que es necesario que una persona física haga del comercio su ocupación ordinaria, consiste en ejecutar actos de comercio de modo habitual, reiterado o repetido. Por lo tanto, para que una persona física sea considerada como comerciante, no va que realice un acto de comercio aislado. Tampoco importa el monto de los ingresos que obtenga por ese acto, sino que es necesario que los actos de comercio se realicen de forma habitual. Y para finalizar con el primer tema del segundo parcial, se encuentra también el comerciante colectivo.
el cual se divide en sociedades mercantiles nacionales y sociedades mercantiles extranjeras. El primero menciona el artículo 3 del Código de Comercio, que son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Según este artículo, los comerciantes colectivos son personas morales para quienes basta con que se constituyan bajo una de las formas societarias establecidas por las leyes mercantiles para que sean consideradas como comerciantes, sin importar si efectivamente realizan actos de comercio. Las formas societarias están determinadas por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se encuentran la sociedad de nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Y las sociedades mercantiles extranjeras menciona en el artículo 3 del Código de Comercio que también incluye a las sociedades extranjeras o agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Por lo tanto, también las personas morales constituidas como sociedades mercantiles conforme a las leyes de su país, pero que ejerzan actos de comercio en territorio nacional, son comerciantes. Conforme a lo anterior, los comerciantes colectivos son tanto aquellas personas morales que se constituyen como sociedades mercantiles bajo las leyes mercantiles mexicanas, también como las personas morales extranjeras que se constituyen bajo las leyes mercantiles de su país, siempre que estos realicen actos de comercio dentro de México. Bueno, y mencionando sobre los deberes del comerciante, se mencionan 6, en el cual se tiene el anuncio de la calidad mercantil, el cual menciona que todos los comerciantes están obligados a la publicación por medio de la prensa de la calidad mercantil, esto con el objetivo de fomentar la certeza jurídica para que tengan lugar a relaciones comerciales. Como segundo deber, se menciona que el comerciante se debe de estar inscrito en el registro público de comercio, en el cual dice que todos los comerciantes están obligados a inscribirse dentro de el cual consiste en publicitar la información sobre el comerciante y se impone esta obligación para así dar a conocer a terceros los actos de comercio que realiza. Y como tercer deber, el comerciante tiene el deber de mencionar la contabilidad adecuada, el cual dice que todos los comerciantes están obligados a mantener un sistema de contabilidad adecuado, así como también menciona el Código de Comercio, les exige al comerciante un registro para cuantificar su activo pasivo y también llevar el libro mayor y el libro de actas. Como cuarto deber, tenemos la conservación de la correspondencia, en el cual menciona que todos los comerciantes están obligados a conservar la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, esto con la finalidad de proteger las relaciones del comerciante con sus acreedores. Como quinto deber, el del comerciante, se menciona la competencia leal, la cual dice que se deben de realizar las actividades de acuerdo a usos honestos en materia industrial o comercial. Y se considera como competencia desleal los actos que sean ya sea confusión, desacrediten o induzcan al error sobre otro producto o servicio. Y por último se menciona el sexto deber del comerciante, que dice que deben de registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, en el cual menciona el artículo 30 de la Ley de la Cámara Empresariales y sus confederaciones, que los comerciantes deben inscribirse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el cual está estrechamente relacionado con el derecho de agregación de los comerciantes para la defensa de sus intereses. Hablando sobre el segundo tema visto dentro del segundo parcial, vimos las sociedades mercantiles, los tipos que existen y las características de cada una de estas. Las sociedades mercantiles son aquellas organizaciones a través de las cuales se puede llevar a cabo actividades comerciales. Para que puedan ser reconocidas, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles se encargan de regular desde su constitución, así como su actividad comercial,
al establecer, entre otros requisitos, que deben encontrarse legalmente constituidas y registradas ante la entidad jurídica. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece los tipos de sociedades que existen actualmente en México, los cuales se distinguen dependiendo de la abreviatura que posean al final del nombre o razón social. Una de las sociedades mercantiles que se menciona es la sociedad de nombre colectivo, la cual su abreviatura es SNC. En este tipo de sociedad todos los socios responden de modo subsidiario y limitado, así como solidariamente, de las obligaciones sociales y su razón social. Se conforma con el nombre de uno o más socios. Sus características principales es que los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género de la sociedad y no se establece un monto mínimo de capital. Los socios no pueden ceder los derechos a otras personas sin que los otros aprueben la cesión de derechos. Y en caso de no existir un administrador designado, todos los socios participan en la administración de la sociedad. Luego se menciona la sociedad en comandita simple. Sus abreviaturas viene siendo SC o también puede ser SCA. Esta sociedad se compone de dos clases de socios, los que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales, que son llamados los comanditarios, y los que solo se obligan al monto de su aportación, que son los comanditados. Entre sus principales características se encuentran la razón social, que viene siendo el nombre del negocio. Debe estar conformado por el nombre de uno de los comanditados. Debe tener al final de la razón social la abreviatura para diferenciar el tipo de sociedad conformada. No establece un capital social mínimo, su duración es indefinida. Los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género del de la sociedad, salvo acuerdo con los demás, o lo deben de establecer en los estatutos. Y la aportación de los socios puede ser en bienes o en la industria. Luego se menciona la sociedad de responsabilidad limitada. Sus abreviaturas son SRL o también puede ser SL. Se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables y son indivisibles. Sus características es que la razón social está compuesto por el nombre de uno o varios socios. Debe contener la abreviatura al final de la razón social. Si no contiene la abreviatura, no será considerada como sociedad de responsabilidad limitada, sino que será reconocida como una sociedad en nombre colectivo. Y las partes sociales pueden ser de valor y de categoría desigual, y siempre es múltiplos de un peso. Luego se menciona la sociedad anónima, que sus siglas son SA. Este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sus características es que el capital representado por acciones son nominativas, es decir, son de igual valor y mismos derechos, o de acuerdo a los estatutos, son serie de acciones con distinto valor y con derechos especiales. Los socios están obligados al pago de sus acciones en efectivo, debiendo cubrirse al menos el 20% del valor de cada acción, o en su caso en especie. La responsabilidad de los socios es únicamente hasta por el monto de sus acciones, y en sus estatutos pueden establecerse pactos que regulen la circulación de acciones, así como los derechos de los socios, entre otras. Luego se menciona la sociedad en comandita por acciones, la cual su abreviatura es SCA. Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Este tipo de sociedad se caracteriza porque se integra por los nombres o apellidos de los socios. En caso de no aparecer todos, se deberá de añadir
la palabra compañía u otra similar. Los socios comanditarios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitadamente de las obligaciones sociales y los comanditados son solo obligados al pago de sus acciones. Las acciones no se pueden ceder si no es por acuerdo del 100% de los comanditados y 2/3 de los comanditarios. El socio no puede dedicarse al mismo negocio objeto de la sociedad, salvo acuerdo de los demás, pudiendo ser excluido de la sociedad por infringir dicha disposición. Luego se menciona la sociedad cooperativa, que sus abreviaturas son SC. En la ley las reconoce como sociedades mercantiles, pero estas se rigen por otra norma que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, y a su vez se encuentra integrada por personas físicas con base en intereses comunes, quienes se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua, cuyo propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas por medio de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y esta sociedad cooperativa se caracteriza porque se pueden agrupar libremente en federaciones, uniones o cualquier otra figura asociativa de acuerdo con lo señalado en su ley. También no establece capital social mínimo, pero siempre serán de capital variable, y su capital social se divide en certificados de aportación. Y por último vimos las sociedades por acciones simplificadas, su abreviatura es SAS. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Sus características son que las puedes constituir una o más personas quienes pagarán por sus acciones. Al menos uno de los accionistas deberá contar con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 millones de pesos, y todos los accionistas deberán contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigente reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía. El tercer tema visto en el segundo parcial es el de los elementos y conceptos fundamentales del contrato de una sociedad. Bueno, hablando sobre el tercer tema, que vendría siendo el de procedimientos para la constitución de una sociedad, se menciona que primero se necesita la autorización de uso de denominación o razón social. Luego se debe de redactar y protocolizar la escritura o póliza constitutiva una vez que la Secretaría de Economía autorice alguna de las propuestas de denominación social o razón social. Después se debe de hacer la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria para obtener la cédula de identificación fiscal de la sociedad que contiene el RFC. Luego se debe de inscribir en el Registro Público de Comercio. Una vez protocolizada la acta constitutiva, esta debe de inscribirse en el Registro Público de Comercio. Después se debe de presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar el trámite de permiso de uso del suelo, así como para inscribir a la empresa dentro del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Tesorería General del Estado, entre otras entidades. Y adicionalmente, si en la sociedad existe inversión extranjera o inversión neutra en el capital social, se deberá de presentar una solicitud de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Uno de los elementos más importantes que debe de llevar el acta constitutiva se mencionan los nombres completos, domicilio y nacionalidad de los ciudadanos físicos, también el objetivo de la sociedad, la razón social, cuánto tiempo va a durar, el importe total del capital social, la dirección del domicilio de la sociedad, la facultad de los administradores, la distribución de pérdidas y utilidades, así también como el importe destinado a fondo de reserva.
Y para concluir, el último tema que vimos vendría siendo el de las sociedades irregulares y las consecuencias jurídicas. Bueno, hablando sobre las sociedades inexistentes, se mencionan tres, son las inexistentes, de hecho, e irregulares. Las irregulares son aquellas cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en escritura pública o, habiéndose cumplido con esta formalidad, no se inscribió en el registro público de comercio. Luego, la sociedad de hecho es aquella que no constituye a una persona jurídica distinta de los socios, ya que no se ha cumplido con los requisitos para la constitución de alguno de los tipos de sociedad comercial existentes, como la anónima, la limitada o la colectiva. Y la sociedad inexistente es la actuación colectiva societaria de una o más personas que se ostentan con un carácter que no les corresponde, como si se tratara de una persona moral. Y mencionando como consecuencias jurídicas, las penas que la legislación impone en el caso de la sociedad irregular, a unas veces afectan a la sociedad misma, otras a sus socios y a las más, a quienes obran a nombre de ella como representantes. Ya pueden ser administradores, apoderados, mandatarios. En efecto, la sociedad irregular que cese en el cumplimiento de sus obligaciones está sujeta a una quiebra culpable de carácter criminal. También una de las consecuencias principales de la irregularidad y de que pierda su carácter de sociedad de capital será que los socios habrán de responder con las deudas de la sociedad de forma ilimitada y no solo con su aportación al capital social. Si la responsabilidad de la falta de inscripción pudiera ser imputada al órgano de administración, los socios podrían reclamar de manera subsidiaria a la administración de la sociedad por los perjuicios que esta falta de inscripción les pudiera producir, pero para poder reclamar dichos prejuicios habrán de probar su desconocimiento de dicha falta de inscripción. Y con eso concluimos los temas vistos dentro del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil.